que les atiendan con todo lo mejor, ¿no es cierto? Si no hay recursos, por lo menos todo lo mejor en cuanto a esfuerzo intelectual para que nuestros seres queridos se recuperen y pues los tengamos sanitos. Esa es nuestra labor. Bien entendida, tiene hasta una base filosófica para pensar por qué debemos exigirnos, porque el médico no es que nos pongamos en un pedestal, pero tiene otra labor. Comparen, decir soy ingeniero, bien, soy abogado, qué bien, aunque decimos cualquier abogado, ¿no es cierto? Hay carreras de derecho en todas las universidades, cursos solo fin de semana, ahora hay cursos virtuales, en fin. Pero ya es una profesión. En cambio, decir soy médico es para sacar el pecho, ¿no es cierto? Para inflarlo, porque el esfuerzo que ustedes le ponen tiene la gratificación no solo económica, que desde ya, si se dan las cosas bien, cierto, nos pagan bien, muy bien, cuando logramos entrar al sistema, acceder a los colaterales, etc. Nuestro básico se duplica con especialidad, en fin. Y sí, son salarios expectables, ¿no? Pero más allá de eso está la gratificación de hacer las cosas bien. Y un gracias a veces, tal vez dicho con lo poquito de voz que le queda al paciente, es mucho más gratificante que si nos, qué sé yo, si somos varones nos tomáramos un whisky etiqueta azul, o para las damas que se compren un vestido, qué sé yo, Versace, en fin, tantas cosas que nos dan también satisfacciones, ¿no es cierto? Y ese gracias del paciente, cuando es sincero, así sencillo, pues también nos llena. Y es lo que hay que hacer, es lo que hay que buscar. Por eso insisto, vamos a ser colegas, poco más, poco antes, poco después, pero vamos a hacerlo. Uno de los temas importantes en lo que vamos a hacer, no solo en microbiología, es la parte que se refiere a los antimicrobianos, los antibióticos. Todos hemos escuchado, ¿no es cierto?, a estas alturas, ya sea no porque nos haya interesado, hemos ido creciendo, nos hemos puesto mal, problemas respiratorios, problemas digestivos, antibióticos, ¿no es cierto? ¿Cuántos no han recibido acá antibiótico en su vida hasta ahora? ¿Hay alguno que no? Imagino que ninguno, ¿no? Porque de un modo u otro vamos a estar en contacto con esto. Y especialidad que escojamos, igual vamos a estar usando antibióticos. Entonces, por favor, prestenle atención. Muchas de estas cosas están en la red. Procuramos resumir las cosas como ya les digo, los entiendan. Son 3 clases de antimicrobianos. En esta hablamos de la parte general, de algunos aspectos generales, pero que tienen que ver luego con lo que van a ver más adelante. Históricamente, para nuestro medio, la medicina callahuaya, habrán escuchado la medicina, ¿no es cierto?, homeópata, un poco venida a menos porque ya no es tan seria. Cualquier individuo a veces se pone su poncho, su sombrero y se las da de callahuaya. Y no, el verdadero callahuaya era un médico herbolario que conocía las propiedades de muchos agentes, plantas sobre todo, y que merced ese conocimiento pues podía llevar su conocimiento por muchos lugares. Por eso la figura típica, ¿no?, su ponchito, su paraguas, su sombrero para cuidarse del sol, y pues eran quienes distribuían ese su conocimiento. ¿A partir de qué? De un empirismo, el conocimiento transmitido de generación en generación, con lo que uno va sumando. Había encontrado propiedades en otros agentes, en otras plantas, etc., pero que tenía su función y para nuestro medio fue importante. Ellos ya en ese empirismo empezaron a utilizar lo que podemos llamar antibióticos naturales, de los mismos que se han servido luego de manera científica quienes nos han mostrado los antibióticos como tales, ¿no? Hay en muchos lugares, hay cierto tipo de lobo, de barro, si quieren, que tienen propiedades antimicrobianas, producto de que en esos barros habían crecido hongos, y estos hongos que sintetizan metabolitos que actúan como antibióticos. En ese empirismo los callahuayas entendían que el barro de ciertos lugares con ciertas peculiaridades podía funcionar como terapéutica antiinfecciosa. Ya nos vamos a Europa. Antes de que se conozcan los antibióticos, vamos a ver algo de historia, se utilizaban sobre todo derivados de metales pesados,
principalmente arsénico y mercurio. La historia de la medicina tiene un capítulo apasionante para algunos en cuanto a la historia de los antimicrobianos, ¿no? Cómo se utilizaban los arsenicales, aún sabiendo que es tóxico, porque tenía propiedades para ciertas infecciones donde no había otra alternativa. Entonces, aún conscientes del daño que podíamos causar administrando arsénico en alguna forma, pues también el beneficio que se buscaba era mayor. Y lo mismo con el mercurio, ¿no? Las sales de mercurio muy utilizadas sobre todo en la sífilis. Cuando hablemos de treponemas, si le toca, vamos a hablar algo más de eso, pero solamente un aforismo que decía, ¿no? Se le atribuía a la sífilis, ¿me entienden, no? Una enfermedad de transmisión sexual. Decían, por una noche con Venus, aludiendo a los personajes mitológicos, por una noche con Venus, toda una vida con Mercurio, decía. Porque las sales de mercurio podían controlar el avance de la sífilis, pero con riesgos grandes, riesgos neurológicos, neurotóxicos, etcétera, etcétera. Pero no había alternativa, ¿no? Y que ha servido luego que Pasteur, de quien ya habrán escuchado también en la parte histórica, uno de los personajes en la microbiología muy reconocido, hizo algunos trabajos con los que nos mostraba lo que conocemos como antibiosis, la lucha por un nicho ecológico entre diferentes especies de microorganismos. Entonces, de eso se han valido más adelante otros investigadores para poder darnos agentes antimicrobianos. Ya el siglo pasado, por el 909, Ehrlich, después de muchos intentos, se dice después de 606 intentos, logra dar con un agente al que le llaman el salvarsan. ¿Por qué? Porque le atribuía muchas más propiedades de las que en realidad tenía. Entonces él pensó que con su salvarsan podía salvar muchas cosas, y básicamente pues ese salvarsan servía como un tratamiento para la sífilis. El agente 606 entonces de este Paul Ehrlich. Un poco después, unos 20 años después, Fleming, habrán visto, no solo es parte de la historia de la medicina, sino de la historia en general. Discrepancias, algunos le ponen 1928, la mayoría dicen 29. Describe en forma accidental la penicilina. Él no tenía la intención de buscar eso, sino que se contaminan sus cultivos con un hongo, y pues en esa su molestia, antes de desecharlos, revisa y encontró que donde había crecido el hongo, el Penicillium notatum, pues no habían crecido bacterias. Entonces, más bien, se da cuenta del hallazgo y empieza a trabajar sobre eso. Otra vez creándose muchas expectativas cuando él describía el agente, lo que había encontrado, que algunos pensaban que se había encontrado la panacea universal. ¿Qué es una panacea? Es algo que nos va a servir para curar todo, ¿no? Y obviamente estaba equivocado, pero las expectativas eran grandes. Sin embargo, no ha podido de inmediato usar su descubrimiento. Han pasado más de 10 años hasta que otros investigadores, en base a sus trabajos, Flor y Child, logran aislar la penicilina y producirla en grandes cantidades. Lo que producía en un laboratorio, lo poquito, no servía tal vez ni para un paciente. Estos logran trabajar para sintetizar mayores cantidades, como para ya empezar a utilizarlas como terapéutica, como tratamiento ante agentes infecciosos. A ellos se les reconoce, ¿no?, el que hayan preconizado la antibiótico terapia. Hasta entonces todo empírico, usábamos lo que se podía, pero ellos ya empiezan a utilizarla, empiezan la aplicación en humanos, en un policía inglés que había tenido un problema serio, que lo salvan del problema infeccioso, pero fallece al poco tiempo por otras causas. Y eso empieza a abrirnos los ojos para ver más allá. Justo por ese tiempo estaba la Segunda Guerra Mundial en curso, que ha servido como un laboratorio en vivo, como para igual probar estos productos con mucho éxito, con buenos resultados, pero también ya empezó a verse por entonces las limitaciones, que la penicilina no había sido la panacea que Fleming pensaba que en su momento había encontrado, ¿ya? Por ese tiempo también
por los 40 se descubren otros antibióticos y hay un investigador, Waxman, que descubre la streptomicina, el que le llama, ese es su agente antibiótico. Era capaz de generar un fenómeno de antibiosis, de eliminar poblaciones bacterianas, ¿de acuerdo? De ahí viene lo de antibiótico. Y hablamos de eso entonces, terminología que la vamos a ver cuando hablemos de antimicrobianos con frecuencia, lo que es la antibiosis, ¿no? Esa lucha entre especies bacterianas, no bacterianas solamente, entre seres vivos, entre microorganismos, por nichos ecológicos, el término de bactericida que alude a ¿qué? A un agente que es capaz de eliminar las bacterias, diferente al bacteriostático, que más bien es alguien que solamente inhibe el crecimiento. Una vez que se deja de usar el agente, esa población bacteriana va a seguir proliferando, ¿de acuerdo? Y por eso hablamos de bacteriostático. El espectro antimicrobiano, la capacidad de un agente de ejercer su efecto sobre uno o más especies de microorganismos, perdón. Lo que es la concentración bactericida mínima, la menor concentración necesaria para eliminar una población, diferente a la concentración inhibitoria mínima, que será lo que dice su nombre, ¿no? La menor concentración posible para, por lo menos, inhibir el crecimiento. Muchas veces es suficiente con eso, con que una población bacteriana sea inhibida, impedimos su crecimiento y el organismo luego es capaz ya de defenderse y de recuperarse con más facilidad. Por eso es importante lo que es la actividad y potencia antimicrobianas, las asociaciones de antibióticos, que son importantes, como algo que lo vemos como ejemplos comunes. A ver, si tenemos un enemigo en otro lado, digamos, solos tal vez hacemos algo, pero si nos juntamos con amigos, creamos una asociación, ¿no es cierto?, donde nuestro éxito va a ser, por lo menos, mucho más probable. Si son amigos, si no habían sido amigos, creamos más bien un antagonismo. Entonces, al asociar antibióticos, ¿qué hacemos? Buscamos eso, sumar efectos, mejorar el resultado. ¿Ya? Eso se le llama sinergismo. Si no hemos tomado en cuenta lo que estamos utilizando, si no conocemos, no estamos, les decía, tomando en cuenta mecanismos de acción, por ejemplo, y me junto dos amigos del mismo tipo, con el mismo mecanismo de acción, en vez de ayudarse, en vez de sumar efectos, más bien se han de antagonizar y se van a perjudicar. El resultado, que nuestro paciente, en vez de mejorar, decae, empeora. Y finalmente lo que es la quimioprofilaxis, algo que utilizamos todos los días, sobre todo en procesos quirúrgicos. Yo soy ginecólogo, por ejemplo, si opero esta mañana, operarlo para evitar o prevenir que se infecte mi paciente, que le doy 2 dosis de quimioprofilaxis. Utilizamos esquemas, ¿no?, de diferentes tipos. Yo uso 2 dosis de cefazolina, 2 gramos cada 12 horas, y con eso por lo menos duermo más tranquilo. Si es que no habían otros factores de riesgo como para esperar que ese procedimiento se infecte. No había factores de riesgo, entonces por lo menos hacemos quimioprofilaxis. Antes de comenzar la cirugía, 2 granitos, otros 2 gramos 2 horas después, y el resto son analgésicos, y la mayoría de las pacientes va bien, y estamos tranquilos, le hemos dado las mejores posibilidades para que se recupere. ¿Por qué debemos tratar las infecciones? Cuando son infecciones, ¿no?, cuando ya nos provocan problemas. Normalmente nuestro organismo busca equilibrar las cosas. Y ese es un concepto que sí tenemos que irlo pensando. Vamos a acabar con algún comentario, en el sentido de que nuestro sistema inmune, en el siguiente segmento vamos a hablar más de inmunidad, pero se entiende, ¿no es cierto?, de qué se trata la inmunidad. Lo que hablamos, nuestras defensas, es nuestro sistema inmune. Normalmente conserva un equilibrio con los agentes infecciosos. Si hiciéramos ahorita un muestreo de cuántos microorganismos hay acá, varios de ustedes están cursando un resfrío, probablemente. Alguno que otro por ahí está tosiendo, no sé si resfrío es otra cosa, una bronquitis, por ejemplo. Y los resfriados, el que está con su bronquitis, por ahí yo tengo hasta una micosis en el pelo, por decirlo. Pero estamos rodeados de microorganismos.
Por subir rápido a la clase nos hemos encajado en el ascensor, en vez de los que se recomienda nos metemos todos cuanto podemos. Basta que uno estornude, nos expone a sus agentes, ¿no es cierto? Pero ¿qué ocurre? Nuestro sistema inmune impide pues que cualquier exposición a cualquier agente vaya más allá. Ese sistema inmune permite ese equilibrio. Mucho mejor si no nos olvidamos de buenos hábitos, de alimentarnos bien, darnos tiempito para comer saludable, no siempre pollito todos los días, sino cosas que nos sirvan, porque necesita el organismo eso. Y de pronto pues ahí se mantuvo ese equilibrio. Cuando se rompe ese equilibrio, la infección se convierte en enfermedad. ¿Y por qué digo la infección? Nos hicieran un cultivo de fosas nasales, de conducto auditivo, de las amígdalas, y con seguridad encontramos flora microbiana. Pero no significa que estamos enfermos. Ni siquiera en eso, en nuestras manos. Nos damos saludo de mano, ¿cierto? Con el COVID hemos visto que no había sido tan saludable ese saludo, valga la redundancia. Porque no sabemos, sé dónde han estado mis manos, pero de mi amigo, de mi amiga, no sé dónde han estado, ¿no es cierto? Y los microorganismos no se los ve. Ahora, no significa que ahora no hablo con nadie, no me meto con nadie y me voy a mi mundo, no. Simplemente considerar que debemos procurar mantener ese equilibrio. Ya les digo, cuando ese se rompe es cuando hay que pensar en tratar esto, ¿no? ¿Y por qué se rompe ese equilibrio? Les decía, varios mecanismos, varias causas, no todos estamos en las mismas condiciones. De repente nuestro compañero por si vive en el último rincón del Alto, por lo tanto no puede ir a almorzar, no hay los recursos como para que pueda comprarse algo sustancioso, por lo tanto almuerza como puede, lo que puede y cuando puede. ¿Qué vamos a esperar? Que su estado inmunológico baje. Eso lo hará un poquito más propenso a adquirir procesos infecciosos, ¿no? Entonces son diferentes factores que han de influir, y por eso es que hay que tener en cuenta otra vez el equilibrio que les decía, ¿ya? Dentro de los agentes antiinfecciosos hay varias otras cosas. Hay los desinfectantes, los agentes químicos o los antisépticos también, pero por ejemplo vamos a ver en prácticas eso. Los desinfectantes usamos en superficies inertes, sin vida, por eso dice no para uso in vivo. Los antisépticos sí los podemos usar. Luego están los quimioterápicos, ¿no? Que llamamos quimioterápicos genéricamente a los antibióticos y a otros agentes que más bien son bacteriostáticos, ¿ya? Las distinciones no son grandes, como dice el epígrafe. ¿Qué diremos? ¿Cuándo hablaremos o a qué le llamaremos antimicrobiano entonces? Si vamos a la definición, será esa sustancia capaz de actuar sobre los microorganismos, inhibiendo su crecimiento o destruyéndolos. ¿Cierto? Por eso se llama antimicrobiano. Otros decían, ¿no? El agente capaz de causar una interacción con los microorganismos para inhibir o eliminar al mismo. Estamos en eso. El antibiótico entonces será ¿qué? Dentro de esa definición, un agente o sustancia, aquí dice, que se produce por organismos vivos, generalmente los hongos, aunque también los hay a partir de conocer la estructura química de estos agentes naturales, llamaremos los antimicrobianos semisintéticos y sintéticos. Ya no solamente son los producidos por otros seres vivos, ¿de acuerdo? Que igual tienen propiedades para inhibir o destruir los microorganismos, ¿no? Y por eso hablamos de aquí de los biológicos o naturales, si quieren, sintetizados por organismos vivos. Aparte de ese Penicillium notatum, por ejemplo, hay otros hongos que producen otros agentes antimicrobianos, ¿ya? Los sintéticos, como les decía, por alguna modificación química en la estructura, y los sintéticos totales, ¿no? Que los obtenemos en el laboratorio. Un ejemplo, las sulfas. Cuando hablamos de antimicrobianos, otra vez la diferenciación, ¿no es cierto?, entre los bacteriostáticos, que les decía relator, las rodillas de Rodin, que inhiben básicamente el crecimiento, los bactericidas capaces de eliminar, matar, si vale el término, para que se entienda mejor al microorganismo,
¿ya? Y los bacteriolíticos, que los eliminan pero induciendo la lisis de estos microorganismos. Los bactericidas los van a matar sin que tengan que destruirlos, deshacerlos, lisarlos necesariamente, ¿ya? Una otra categoría. ¿Dónde van a actuar los antimicrobianos? Este cuadro resume los lugares, o si quieren, los mecanismos de acción de los antimicrobianos. El principal, el de los betalactámicos, ¿ya? Aquellos que van a actuar a nivel de la síntesis de pared. Pues es un mecanismo el más difundido, conocido, si quieren, en la inhibición de la síntesis de pared celular. ¿Quiénes actúan ahí? Sobre todo los betalactámicos, la lista que está ahí. Luego veremos otros que actúan a nivel de su DNA, los que inhiben la síntesis de ácidos nucleicos, segundo mecanismo, ¿no? Otros que van a actuar a nivel de la membrana, los que inhiben la síntesis de proteínas. ¿De acuerdo? Tres mecanismos, ¿no es cierto? Y aquí uno hasta pudiera encontrar un quinto mecanismo como los antimetabolitos. Son los que actúan a nivel de pared, de la membrana, de ácidos nucleicos y a nivel de la síntesis proteica. Los cuatro los reconocimos. Y para algunos habría los que actúan sobre procesos metabólicos. Para otros no, eso es parte de los procesos de la membrana, ya, en fin. Nos quedamos con esos cuatro básicos, ¿de acuerdo? Y ahí resumimos, ¿no?, en un cuadrito todos esos con los ejemplos que podríamos recitar ahorita. Para entender la quimioterapia y cómo actúa el uso de los antimicrobianos, hablamos de lo que son algunas bases moleculares, básicamente estos tres elementos. Uno, que es la toxicidad selectiva, vamos a describirla más adelante, y buscamos que el agente que vayamos a utilizar tenga el mayor efecto, la mayor actividad máxima sobre el microorganismo. ¿No es cierto? Es decir, que al microorganismo le haga todo, lo deshaga, que se lo mate, lo que se nos ocurra, la actividad máxima, ¿no es cierto? Sin afectar al hospedero. ¿Quién? Nosotros, nuestras células, nuestros tejidos. Eso es lo que buscamos con esa toxicidad selectiva. ¿De acuerdo? Pasa también, ¿no es cierto? No todos nos caen bien. Somos selectivos en ofrecer nuestra amistad muchas veces, ¿no es cierto? Les pasa en el Face, no todo el que nos manda solicitudes aceptado. ¿Por qué? Porque tenemos nuestros criterios de selección. Lo que buscamos con los antimicrobianos es eso, que sean selectivos en su acción contra los microorganismos, ¿de acuerdo? Y eso es algo fundamental, porque imagínense que encontremos a un agente que había sido magnífico para eliminar microorganismos, destrozarlos, lisarlos, pero que también hacía lo mismo con las células adyacentes. No lo podemos utilizar, lo estaríamos causando daño. Y el médico no está para hacer daño, ¿no es cierto? Por eso hablamos de que ese factor, esa toxicidad es fundamental para la aplicación clínica de un agente. La especificidad está referida ¿a qué? Al espectro de la actividad antimicrobiana que decíamos, a conocer de cada agente dónde va a ejercer mejor su acción y con quiénes. Ejemplo, estamos resfriados, ahí otra vez parece un brote, ¿no es cierto? Ayer me tocó ver en el hospital varios procesos, así, gorditas, embarazadas, con procesos respiratorios. Uno era COVID, el otro era una faringoamidalitis, en fin. Y ahí empezamos a diferenciar. Si es una faringoamidalitis, ¿qué le voy a dar? Todavía puedo pensar en darle penicilina, porque supongo que esa faringoamidalitis puede deberse a estreptococo, entonces espero resultados con la penicilina. Eso es un antimicrobiano de espectro reducido. Pero si supongo que es una bronquitis, qué sé yo, por decir, por micoplasma, ya porque media atípica viene o está más grave, en fin, más aparatoso el cuadro, no voy a pensar en la penicilina, pensar en otro asunto. A eso se refiere a esa especificidad de utilizar lo que consideremos sea mejor. Tampoco hacer que si es una faringoamidalitis por estreptococo, le daremos nomás el antibiótico de última generación, que sea vancomicina o con un macrólido así de última. No,
Es como si para matar una mosca utilizáramos una escopeta. No hace falta, ¿no es cierto? Eso es la labor que nosotros tenemos, conocer bien el espectro de los antimicrobianos, sus efectos y todo lo que corresponde, para que elijamos bien el agente que vamos a prescribir, nosotros vamos a recetar. Y finalmente el conocer su potencia biológica. Eso cómo se establece conociendo la concentración del antimicrobiano capaz de ejercer una acción específica, es decir, a la menor concentración capaz de lograr la mejor o mayor acción. ¿Por qué? Porque también son agentes que le estamos dando. Mientras mayor cantidad utilicemos, mayor riesgo de provocar efectos colaterales, ya sea si le damos a tomar, por ahí provoca gastritis, o por ahí es nefrotóxico, hepatotóxico, en fin. Tenemos que conocer esos tres principios, esas bases de la quimioterapia. ¿Ya? Dentro de esas bases ya se conoce, por ejemplo, que los antimicrobianos tienen cierta afinidad por dianas, blancos, si quieren ustedes, en las células procariotas, que es bien diferente esas dianas, los sitios de acción, a las células eucariotas, ¿no? Porque hay diferencias en cuanto a las células. Eso nos favorece. De esa manera bajamos riesgos de los efectos adversos, de efectos colaterales, de efectos dañinos para nuestros pacientes. ¿Y a qué se debe esa diferencia? Que en las células, recuerden lo que han visto en las clases anteriores, en las células procariotas hay un cromosoma único en la mayoría de ellos, ¿no es cierto? Que además no tiene núcleo, está accesible aquí a los agentes que lleguen a la célula, que lleguen a su citoplasma. La presencia de algunos ribosomas tipo 70S son fragmentos grandes, si vale el término, que también son accesibles a los antimicrobianos, ¿no es cierto? Y finalmente la presencia de pared celular con peptidoglicano, sobre todo quienes, los gram positivos. Y cuando hablábamos de los mecanismos en este cuadrito, les decía, la mayor parte ejercen su acción sobre pared celular. Por lo tanto, pues son los que más utilizamos, más conocemos. Otra vez, ¿no? La toxicidad selectiva ya con definición, para que se entienda, ¿no? El fármaco es nocivo para el microorganismo patógeno sin dañar el hospedador o hospedero. Entonces, siempre y cuando, eso sí, volviendo a recordar lo que es la potencia, ¿no? Se aplique el fármaco en cantidades que tolere. Eso es cierto y fundamental también. Otra vez volviendo a lo que hablábamos, mientras menor cantidad y mejor efecto, será mejor el agente que estamos utilizando. Esa toxicidad, ¿qué va a hacer si no la manejamos bien? Puede alterarnos nuestra flora microbiana normal, pasa. A veces por una diarrea vulgar y silvestre nos dan antimicrobianos potentes. Clásico el ejemplo de usar amoxicilina con un ácido clavulánico, se llama, no sé si les han dado. Sí, nos va a curar, si es una intoxicación alimentaria, nos va a curar la diarrea, pero al eliminar a los agentes que están provocando la diarrea, también elimina a toda la población que había en el intestino, barre, si ustedes quieren, y deja el espacio para que colonien otros agentes. Y ahí aprovechan algunos oportunistas para provocar más daño que la misma diarrea que había. Y eso hasta nos genera juicios, ¿ya? Las colitis se llaman membranosas, ulcerosas por otros agentes que no estaban en el intestino. Es como si queremos sacar los ladrones de una casa y hemos sacado junto con los ladrones a todos, hasta el que cuidaba, hasta el perrito. La casa vacía, pues la hemos dejado, se entra cualquiera y de repente uno que ya conociendo lo que hemos hecho, pues no ha de salir más fácil. Es más, hasta puede provocar más daño, ¿ya? Puede haber sobreinfección, lo que les decía, al dejar un espacio libre, un nicho ecológico libre, pues colonizan ya no una, sino varias especies patógenas. Esa colitis pseudomembranosa de la que les hablaba, secundaria a la eliminación de la flora microbiana normal. Y las superinfecciones, los agentes oportunistas, en el periódico alguna vez salen de vez en cuando, ¿no? Hay las superbacterias, no son tales, no son bacterias más grandes, más fuertes, sino agentes que se han adaptado mejor a ciertas condiciones, sobre todo cuando basemos con toda la flora microbiana que había cuidando un lugar. Entonces a eso se refiere.
Volviendo a las definiciones, la concentración inhibitoria mínima, les decía, será la menor concentración de antimicrobiano capaz de inhibir el crecimiento en un tiempo, 18 o 24 horas. Diferente a la concentración bactericida mínima, que será la menor concentración capaz de matar al 99.9% de la población. Cuando hablamos de concentración bactericida inhibitoria mínima, ¿se entiende, no es cierto? Con la inhibitoria, por lo menos, procuramos inhibir el crecimiento nada más. Con la bactericida procuramos eliminar en un periodo de tiempo también y a la mayor parte de esa población. ¿Cómo se mide la actividad antimicrobiana? Mediante, puede ser, esa concentración mínima inhibitoria, ¿no? Lo que hemos dicho, la cantidad necesaria para inhibir. Y esto no es constante, depende de qué, de la naturaleza del microorganismo, del tamaño del inóculo, es la cantidad de microorganismos. A ver, para que me entiendan, el inóculo es la cantidad de muestra que tomamos de una X sustancia, pues de heces, orina, en la que suponemos hay microorganismos. Entonces, hay estándares para calcular aproximados, pero ese es el inóculo que lo vamos a cultivar, aislamos, decimos, había sido Escherichia coli, entonces a ver qué le va a hacer bien, ahí buscamos cuál es el mejor agente a utilizar para tratar esa infección una vez identificada, ¿ya? Ese es el inóculo. Luego la composición del medio, los tiempos de incubación y de desarrollo. Entonces, ¿qué se busca con estos procedimientos de medición? Estandarizar estos de manera que podamos probar, testear si tienen diferentes antibióticos y determinar cuál va a ser el más efectivo contra un microorganismo. ¿Cuándo hacemos esto? Para que se me entienda. En esta sala hay varias damas. En las damas, por ejemplo, y espero que no sea el caso acá, ojalá con nadie, pero por estadística sí sabemos que son muy frecuentes las infecciones urinarias, por varios factores, ya van a ver adelante. Lo penoso es que varias de esas infecciones son reiteradas, y en ese proceso a veces están mal curadas, parte del uso de antibióticos inadecuado, o hay resistencia de los antimicrobianos. En ese tipo de pacientes debemos probar ¿qué? Buscar el mejor antimicrobiano para tratar su dolencia y en lo posible curarla. Nos valemos de estos procedimientos para establecer qué es lo que mejor ha de resultar con ellas. ¿De acuerdo? ¿Cómo evaluamos la susceptibilidad a un antibiótico? También hablamos de sensibilidad, por si acaso, ¿no? Se ha de medir, les decía, midiendo esas concentraciones inhibitorias mínimas o bactericidas mínimas. ¿Cómo se hacen estas pruebas? Se llaman pruebas de dilución y pruebas de difusión. Yo sé que los estoy poniendo en un campo, ¿qué será esto, no? La dilución se entiende, ¿no es cierto? Ir utilizando cantidades, si quieren, cada vez menores o mayores, al revés, como quieran, de una sustancia. ¿Para qué? Para que veamos, y vamos a ver algún gráfico más adelante, esto. En todos estos tubos utilizamos diferentes diluciones. Digamos, en la primera es 1 en 1, es 1 en 2, 1 en 4, 1 en 8 y así, progresivamente, ¿no? Y ahí probamos un antibiótico. ¿Para qué? Para ver cuál es la concentración mínima inhibitoria. Si es 1 en 1, por decir, para cada mililitro hemos puesto 1 mililitro de antibiótico. Para la segunda hemos puesto medio mililitro. En la siguiente 1/4 y así vamos. Estamos diluyendo cada vez en menores concentraciones. Entonces, mientras menor sea la dilución, mejor para nosotros. Significa que vamos a administrar menor cantidad de antibiótico. ¿Cuál es el inconveniente de esto? Que cuesta mucho. Si vamos a hacer para cada antibiótico, imagínense, tenemos una paciente con infección urinaria. Quiero probar cómo está la amoxicilina. Colocaré de la amoxicilina diferentes diluciones. Pero quiero probar otros más. Entonces, tendré que hacer lo mismo con diferentes antibióticos. En costo, en tiempo, se hace prohibitivo. Pero se puede hacer, debe hacerse algunas veces cuando hay necesidad. ¿Ya? Esa es
el método de dilución, por si acaso. Y el otro, el método de, otra vez vemos, ¿no? El método de dilución, que será cuantitativo, sí, nos habla de cantidades, ¿no? Determinamos así la concentración mínima inhibitoria, que puede hacerse dilución en caldo cuando el medio es líquido, o en sólido, se llama agar. Pero básicamente usamos varios placas, varios tubos. La otra prueba es la de difusión. ¿Qué esperamos ahí? Que la gente eso difunda. No vamos a diluir, sino lo colocamos en un medio sólido, generalmente o semisólido, y por difusión esperamos que se expanda a una cierta área. Creo que hay algún gráfico por ahí. De dilución del tubo, si hemos entendido, espero algo, ¿no es cierto? Diferentes tubos, anotamos donde no haya desarrollo. En todos esos tubos con antibiótico colocamos un inóculo del microorganismo que estamos probando. Donde no crezca, suponemos, aquí funciona el antibiótico, ¿no? Entonces, anotamos, y el que tenga menor concentración de antibiótico nos dirá esa es la concentración inhibitoria mínima. En la difusión, en cambio, en agar se llama, es como una gelatina que se produce a partir de un alga. Usamos las cajas Petri, son cajas redondas de vidrio, y parecidas a esta, digamos, con su tapa, donde colocamos este agar y colocamos ese inóculo uniforme, ¿no? Tiene sus técnicas, en fin, y ahí colocamos cantidades conocidas de la gente. Entonces, este método nos permite probar varios agentes. Suponemos que esta era nuestra caja Petri. Entonces, colocaré ahí disquitos ya preparados con cantidades conocidas del antimicrobiano. Uno será, por ejemplo, de la amoxicilina, otro será, por decir, de penicilina, otro será de eritromicina, y así el que se nos ocurre. Entonces, en una sola placa estoy probando ya no uno, sino varios antibióticos. Y si mi placa es más grande, puedo poner hasta 2, pero en prácticas lo vamos a ver en algún momento. O hay plaquitas más pequeñas que me permitirán probar, digamos, 3, pero también como es más pequeño cuesta menos, en fin, pero más asequible que el otro método. Eso es lo que habitualmente se hace, el método de difusión, por si acaso, ¿ya? Entonces, de esa manera establecemos que esa susceptibilidad a los antimicrobianos, acá he explicado mejor, ¿no? El antibiograma por difusión más utilizado, más práctico, más sencillo, les digo, permite probar más cosas, puede hacerse en tubo o en placa generalmente, y lo que está haciendo en este gráfico, ¿no? Colocando con una pinza los discos, acá varios discos, y ahí se mide igual, como estos discos permiten la difusión del antibiótico alrededor. Si ese antibiótico nos es útil para el microorganismo que estamos probando, no ha de crecer alrededor de ese del disco. Eso se llama halo de inhibición. En otros casos está el disco y alrededor hay población de microorganismos. Significa que no había servicio. A ese de plano lo vamos a descartar. Nos habla de que hay resistencia, ¿no? Entonces eso permite, es lo que dice, ¿no? Examinar, probar varios antibióticos, un mayor número, con tiempos menores y con costos sobre todo menores. El resultado es cualitativo, es decir, buscamos calidad, no cantidad para ver cuál es la concentración mínima, sino acá cuál agente nos es útil, ¿de acuerdo? Por eso se resalta esto, ¿no? La bacteria, decimos, sensible o resistente cuando no hay halo de inhibición, se ve con alguno, o sensible cuando hay un halo alrededor del disco, no ha crecido nada, significa que ese nos ha de servir y ese podemos recetar, ¿de acuerdo? Hasta ahí hacemos un paréntesis. ¿Hay alguna pregunta? Bueno, como seguimos hablando de antibióticos, debemos conocer, y parece que nos vamos a enredar, menos mal no va a ser solo en este curso, en farmacología tienen que volver a ver estas cosas, lo que se llama, por ejemplo, la farmacocinética, ¿no? Aquella parte que se ocupa de estudiar, por ejemplo, concentraciones máximas, los tiempos para alcanzar concentraciones máximas, dependiendo de la vía. Por ejemplo, si a alguien le damos a tomar, todos preferimos eso, ¿no?
hay que pensar que el efecto va a tardar más que si le estuviéramos administrando vía venosa, por eso que es inmediato. Hay casos donde necesitamos un efecto rápido, ¿no? Más allá de que al paciente le duela o no le duela, pues nos interesa un efecto rápido que lo logramos de acuerdo a la vía más o menos rápido. Y eso es lo que estudia la farmacocinética. La vida media plasmática, que es el tiempo que tarda un fármaco en hacer su efecto. Si se acuerdan, cuando les han recetado antibióticos, les dicen, ¿no? Este puede tomar cada 24 horas, cada 8 horas, cada 6 horas, porque su vida plasmática dura eso. El que dura 6 horas, debemos repetir las dosis cada 6 horas. ¿Para qué? Para mantener niveles adecuados para el tratamiento, para mantenerlo. Otros sabrán que con una sola dosis tenemos niveles plasmáticos más largos. Hay inyecciones que se usan cada mes, por ejemplo. También en los problemas respiratorios. ¿Alguien se acuerda de la penicilina benzatínica? Ese tiene un efecto prolongado y tiene una vida plasmática también más larga, ¿no? Luego, la tasa de unión a proteína es importante cuando el paciente tiene otros problemas de salud, la difusión a diferentes tejidos o intracelular. No todos los fármacos van a llegar igual, por ejemplo, al sistema nervioso, a la próstata. Hay lugares donde la concentración, así le demos las dosis habituales, no ha de ser la adecuada. Si conocemos eso, tendremos que mejorar o aumentar las dosis o cambiar de agente. Luego, las barreras para algunos lugares, ¿no? Para el sistema nervioso o próstata, que hay que conocerlas para elegir el mejor agente. La farmacodinamia, ¿a qué se refiere? A la interacción del antibiótico con el microorganismo. Eso que estábamos hablando, si es sensible o resistente, cómo se comporta con algunos preparados. En eso tener en cuenta, yo les decía, de acuerdo a la actividad y duración del efecto bactericida, cuánto tiempo ha de durar. Vamos a ver algunas gráficas de cómo se maneja esto. El efecto posantibiótico, algunos tienen la ventaja que aún después de pasar el tiempo de su vida media, de su vida plasmática, ejercen todavía efecto antibiótico. A eso se llama efecto posantibiótico, no con todos, pero eso es útil para nosotros, para que podamos hasta espaciar las dosis. Pero si mucho más si son inyectables, ¿no es cierto? Alguien que le diga hay que inyectarle en la colita 3 veces al día, se nos va a escapar el paciente. Pero si conocemos de esto, alguno que le inyectemos uno solo nos acepta, ha de cumplir tratamiento, y lo que es importante, con eso vamos a poder recuperarlo, vamos a poder hacer que su salud también pues mejore y se recupere de la infección. ¿De acuerdo? Ejemplos, ¿no? De los aminoglucósidos, de los betalactámicos. Luego, la interacción entre el paciente, bacteria, antimicrobiano, todo el tiempo. Vamos a ver en algún otro cuadro que es importante tener en cuenta eso. Lo que algún rato también hablamos del volumen del inóculo, capacidades del microorganismo, los mecanismos inmunes de cada paciente. Un paciente con diabetes, por ejemplo, no es lo mismo manejar como un paciente que está sano. Hablamos ahí de interacciones. Actúa de una manera un tanto diferente con el antibiótico, porque puede tener problemas renales, y también con los microorganismos. ¿De acuerdo? Y algo importante que es responsabilidad de todos es el uso apropiado de los antimicrobianos. Debemos tomar en cuenta no solo la sensibilidad o susceptibilidad en la placa, eso es in vitro, se llama eso, ¿no? Sino lo que conocemos y está escrito respecto a cada agente infeccioso. Esa interacción entre el antimicrobiano, paciente y bacteria es fundamental. Podemos tener nuestro resultado, nos dice, sí, sensible a amoxicilina, otra vez hablemos de ella. Pero conocemos que ese paciente ya había utilizado amoxicilina antes. Ese paciente además tiene, por decir, diabetes en tratamiento. Ese paciente además es ya anciano, en fin, varios factores que hacen porque nuestro problema cambie, el enfoque deba cambiar. ¿De acuerdo? Otra vez lo que decía, interacción paciente antimicrobiano-bacteria con los elementos que hay que tomar en cuenta, toxicidad, farmacocinética, que es la infección, la respuesta, la farmacodinamia, en fin. Pensar en el metabolismo, básicamente los antimicrobianos se eliminan por riñones o por hígado. ¿Ya? Si un paciente con problemas renales, insuficiencia renal,
habrá que manejarlos de una manera diferente a quien no la tiene. Lo mismo quien tenga problemas hepáticos, ¿no? Hay algunos ejemplos que vemos como, en casos de problemas renales, hasta la toxicidad puede aumentarse, los efectos colaterales pueden aumentarse. Lo mismo pasa con los problemas hepáticos, con algunos antimicrobianos, no todos, ¿de acuerdo? El volumen de la distribución del antimicrobiano varía entre las personas dependiendo de qué, de sus mecanismos de excreción, lo que decíamos, ¿no? Problemas renales o hepáticos, la obesidad, que nos plantean una otra situación que hay que tomarla en cuenta. No es lo mismo tratar a un paciente normal, alguien obeso, la difusión a tejidos no es la misma, ¿de acuerdo? La presencia de enfermedades graves, si hay cáncer, alguna cosa que ya es terminal, infecciones severas, casos de quemaduras, cambia totalmente nuestro enfoque, porque debemos adecuarnos. Lo mismo cuando hay cirrosis, otros problemas como la insuficiencia cardíaca. Les decía, ¿no? Hay gráficas donde hacemos gráficas para medir eso. Las concentraciones séricas, el tiempo. Y ahí tomamos en cuenta la concentración bactericida, la concentración inhibitoria. Habitualmente, antibiótico tiene que estar en esta parte de la curva para decir, usamos esas dosis, usamos ese antibiótico. Pero teniendo en cuenta lo que hablábamos hace rato, ¿no? Incluso debajo del pico algunos tienen un efecto postantibiótico que en el tiempo nos beneficia o beneficia al paciente. Hablemos de la clasificación para ir terminando. Clasificamos antibióticos de acuerdo al origen, de acuerdo a su actividad sobre microorganismos, de acuerdo a su espectro y de acuerdo a su mecanismo de acción. ¿A qué se refiere el origen? Naturales, sintéticos o semisintéticos, como hemos dicho hace rato, ¿no es cierto? Ese es su origen. De acuerdo a su efecto, hablaremos de los bacteriostáticos y los bactericidas. Se entiende también de qué se trata, ¿no es cierto? Ese es el efecto que han de causar sobre los microorganismos. El espectro de actividad, lo que les decía, ¿no? Puede ser amplio, un ejemplo, la tetraciclina, no es el único, hay muchos más. Puede ser un espectro intermedio, donde la acción se ejerce sobre un número limitado de microorganismos, ejemplo de los macrólidos, y un espectro reducido sobre un número más pequeño de especies microbianas. Un ejemplo, la poliuricina, la penicilina, por ejemplo. ¿Ya? La clasificación más importante, más funcional, si quieren, se refiere a los mecanismos de acción, lo que hemos visto en un cuadro hace rato, ¿no? La inhibición tanto de la síntesis en pared celular, la inhibición o alteración de la permeabilidad celular o de la membrana, inhibición de la síntesis proteica y la síntesis de los ácidos nucleicos. El espectro ya hemos visto qué era, ¿no es cierto? No vamos a reiterar. Otra vez los mecanismos que decíamos, los 4 básicos: síntesis de pared, funciones de membrana, síntesis de proteínas, síntesis de ácidos nucleicos. Y un cuadro ya más esquematizado otra vez con todos esos mecanismos, ¿no es cierto? De nuevo el que hemos visto. Y alguien va a decir, de los antimetabolitos sería un quinto, sí, pero para otros es parte del proceso de inhibición de las funciones de la membrana celular. ¿Y quiénes actúan a nivel de la síntesis de pared? Lo que hemos visto en el cuadro en grande, ya un poquito más detallado. Betalactámicos, glucopéptidos, fosfologina. De todos estos betalactámicos son los que más utilizamos. Ya es el grupo de fármacos más difundido, más conocido y más utilizado. No significa que los otros no, por si acaso. Los betalactámicos, lo que dicen, ¿no? Familia de antibióticos extensa, etc. En las siguientes clases van a ver en detalle los mecanismos un poco más detallados de cómo funciona esta inhibición de la síntesis de pared celular. ¿Ya? Un esquema de cómo están los péptidoglicanos tanto en gram negativos como en gram positivos. Hay más desde ya en gram positivos y eso facilita la acción de los betalactámicos sobre los gram positivos sobre todo. ¿Ya? Otros esquemas que el tiempo nos está ganando. Tenemos un poquito, ¿no?
Luego, la inhibición de funciones de la membrana celular, ejemplo de estos antimicrobianos, polimicina, sanfotericina, los azoles, son los que menos se utilizan por si acaso. ¿Ya? El acceso tampoco es grande. Ahí detallado otra vez los efectos, la acción sobre la membrana citoplasmática. Este otro grupo también es importante, los que inhiben la síntesis de proteínas. Ahí están grupos de antibióticos, ¿no? Se llaman así amiloglucósidos, tetraciclinas, macrólidos, cloranfenicol o fenicoles también le llaman, esta clindamicina, en fin, que actúan diferenciados sobre fracciones de los ribosomas como son las 30S y 50S. Ya un detalle de cómo van a ver esto en las siguientes clases por si acaso. Y finalmente la inhibición de la síntesis de ácidos nucleicos, ¿no? Porque estos se van a unir a las enzimas que participan en los procesos de transcripción y replicación del ADN del microorganismo. Si se altera eso, se alteran estas enzimas polimerasas, topoisomerasas, ADN-girasas, se impiden que el proceso continúe, por lo tanto la bacteria es defectuosa y no ha de ser viable, no completa su desarrollo, ¿de acuerdo? El ejemplo clásico de esto son las rifampicinas y las quinolonas, es otro grupo que igual lo van a encontrar como las floxacinas, norfloxacina, ciprofloxacina, que les habrán recetado o han escuchado de ellas. Son accesibles, son baratas, pero también, como todos, hay que utilizarlas correctamente, ¿ya? ¿Cómo actúan? Otra vez, ¿no? Actúan sobre estas enzimas, topoisomerasas 2 y 4. Estos son los procesos que se dan en la síntesis proteica junto con los ácidos nucleicos. Si se acuerdan, un segmento debe abrirse, si vale, para que se transcriba todo lo que viene luego en la replicación celular. ¿Ya? Procesos. Y los que hablábamos de las vías metabólicas, ¿no? Que sobre todo están ahí un agente que es conocido como el trimethoprim, sulfametoxazol, el cotrimoxazol, así del que han escuchado, imagino. Combina dos agentes y este actúa sobre algunos procesos metabólicos. No se lo utiliza mucho ya el cotrimoxazol por problemas de resistencia. Es un número grande de microorganismos que tienen resistencia importante al cotrimoxazol, por eso es que ya no van a ver que se recete mucho, por lo menos en lo que yo conozco en mi hospital. Raros son los casos previo antibiograma, de otro modo no, ¿ya? Otra vez la clasificación, por lo que habíamos dicho, ¿no? De los antibacterianos, igual beta-lactámicos, grupos de antimicrobianos, azúcares complejos, polipéptidos, rifampicinas, tetras, fenicoles, etcétera, etcétera, de acuerdo al enfoque que le den, ¿ya? En relación al anterior, por ejemplo, aquí podemos contar 10, ¿no? Y aquí vamos a ver 12, porque aquí incluyen antimicóticos y antivirales, así que tampoco estamos lejos. Es la misma clasificación que incluye algunos. Las vías de administración son todas estas: vía oral, la que todos preferimos; la vía parenteral, que implica anestesia, sobre todo vía venosa o vía intramuscular; la vía tópica es la que colocamos localmente, las cremas se colocan de manera tópica, esa es la vía por este caso; la vía intratecal, cuando se administra directamente en sistema nervioso, y pudieran haber otras, ¿cuáles? Intraarticular, intracardíaca, pericardio, por ejemplo, ya de acuerdo a lo que se necesita, ¿ya? ¿Cómo escogemos el antibiótico? De una manera empírica la mayor parte de las veces. Vienen a nuestra consulta y, bueno, esperan respuesta. Para ustedes, a ver, ¿qué les pasa? No pasa en el entorno. Se enteran, ¿no? ¿Estás estudiando medicina? Sí. A ver, bueno. Entonces, ¿qué puedo tomar para tal cosa? ¿Sí o no? La pregunta clásica. Y la mayoría lo decimos, estoy un segundo, no sé todavía eso. Para salir del paso, me acuerdo de cotrimoxazol. ¿Y cuánto? 1 al día. ¿Y cuántos días? 5. Y hemos salido del paso, demostramos que somos médicos de información. Nuestro tratamiento, pues, sí cae solo. Primero, cotrimoxazol, es decir, ya no se utiliza mucho. La dosis inadecuada, la periodicidad mala. Entonces, en vez de causarle un bien, causamos daño. Y esa es nuestra labor, nuestra responsabilidad: asumir que hay limitaciones, asumir que hay riesgos. No se presten, por ejemplo, así allá van a aprender en prácticas
inyectar, a canalizar vena, etc., no sientan que con eso ya se colocan inyecciones, venga, le pongo, le voy a cobrar 10 pesitos, por ahí no tenía pruebas, había que se llama reacciones de hipersensibilidad, vamos a ver más adelante, las alergias famosas. Una vez administrado un antibiótico, ¿cómo le sacamos? Si hay una reacción de esas, puede acabar hasta con el paciente. Y como médicos nos pasa eso, cuanto más jóvenes nos lanzamos a muchas cosas, pero ya pasa el tiempo, uno conoce más cosas y es más cuidadoso. Yo ya no administro antibióticos así, antes lo hacía así, venga, le colocaremos su penicilina con su dexametasona más, ¿no? con su corticoide, y al ratito ese paciente está loco, ya está hablando bien, pero el riesgo, le hemos hecho una pruebita de sensibilidad, no, tiene alergias, no sabemos, entonces dejamos a la suerte las cosas y hay que tener cuidado con eso, ¿ya? Que no sea entonces empírico, mejor si es definida la selección, ¿por qué? Conociendo el germen y en lo posible si tenemos antibiograma, ¿ya? Porque depende de eso para que un tratamiento dé resultado, que la bacteria sea susceptible, que haya buena tolerancia con el antimicrobiano, luego en el paciente que no haya comorbilidad, otros problemas que alteren su respuesta inmune y que nuestro antibacteriano sea el adecuado en cuanto a absorción, las dosis, volumen de distribución, la periodicidad, tomar en cuenta vida plasmática. Parece complicado, ¿no es cierto? Pero con la práctica nos vamos acostumbrando y ya conocemos luego cuál es nuestro arsenal. ¿De acuerdo? Lo que les decía, otros factores son detalles, pero que tienen que ver con lo que buscamos en el paciente, ¿no? Que nuestro tratamiento sea el que mejor resultado dé. Cuando combinamos antibióticos, sobre todo en infecciones graves, cuando hay infecciones severas o pacientes muy comprometidos, basta. En cirugía las peritonitis, por ejemplo, a partir de un apéndice que ha complicado, es como si, disculpen el prosaicismo, si hubiera caca peritoneo. Y eso está pues con infinidad de especies bacterianas. ¿Qué hacemos? Ponerle una quinolona, ponerle un beta-lactámico, un aminoglucósido, por lo menos usamos 3. Y con eso sí puede salir, pero el riesgo es grande, ¿no? Entonces, en esos casos sí hay que combinar, ¿no? Cuando se trate de un resfrío, por ejemplo, darle, por si acaso, cotre más amoxicilina. No hace falta. La quimioprofilaxis se las comenté, ¿no? Sobre todo en cirugía para prevenir infecciones que a veces pueden darse. ¿Por qué yo la utilizo? Alguien me pregunta, pero tanto habla de hay que usar bien antibióticos. Sí, porque yo no puedo ver cómo se lava para la cirugía mi residente, no veo cómo se lava mi interno, por ahí no se ha lavado bien y ni se ha lavado siquiera. Entonces son riesgos que por lo veo, porque yo soy el titular, pongo la firma. Es mejor, por si acaso, le pondremos nomás sus 2 dosis de antibiótico y ya estamos más tranquilos, ¿ya? ¿Cuáles son los riesgos del uso indiscriminado? ¿No? Les decía, la sensibilización, las alergias. En la calle nos venden pomaditas de penicilina, ¿han visto? En botecitos de lata, que pueden servir para infecciones menores, pero lo mismo que si hiciéramos una buena antisepsia, con alcohol iodado o alcohol medicinal, en fin, pero no, le ponemos la cremita. ¿Qué hacemos con eso? Dejamos que pequeñas cantidades de la gente entren en contacto. Esas pequeñas cantidades nos pueden sensibilizar, nos pueden crear alergias. Y cuando habíamos necesitado penicilina, lo que les digo, el riesgo, no nos cuentan los pacientes todo. Le hemos colocado más, ¿tiene alergia? No, listo, colocamos y empiezan reacciones y ahí pues a veces salir de ellas es muy duro, ¿no? Luego cambios en la flora normal, cuando usamos antibióticos, ya les digo, muy potentes, enmascaramos infecciones y no estamos en la certeza de dónde está el problema, la toxicidad que puede ser importante, la resistencia a lo que más le tenemos, ¿no? Le tenemos miedo. ¿Cuáles los errores? Eso, no diagnosticar al germen, las dosis, no tomar la gente en cuanto día, dosis y duración adecuadas, dosis altas innecesarias, asociaciones innecesarias o inadecuadas, la automedicación. Vamos a la farmacia, quiero que me venda una amoxicilina, nos venden. Pero no está bien, el farmacéutico sabe eso, pero tiene que vender, así que quiere uno, le doy uno, quiere 20, le doy 20.
cuando de ello debería comenzar. ¿Para qué quiere? Un ITAL no le ha de servir, utilice por lo menos 3-5 días, lo mínimo. Si no, no. Pero no, es que le alcanza solo para una. Y bueno, teníamos que hacer eso, y luego nos hemos sentido mejor allá, ahí acabó el tratamiento, que no fue tal, y otra vez usamos mal, ¿no es cierto? O sea, son muchas cosas que debemos ir conociendo. Les decía, los antimicrobianos en general son el grupo que mayor uso y prescripción tiene. En todos los centros hospitalarios, centros de salud, a ver si alguno vaya al de su barrio un día, si son amigos, sin decirle quiero hacer una encuesta, de los 20 pacientes, 10 que atienda, ¿cuántos de ellos reciben antibiótico? La mayoría. ¿Ya? Y por eso es que también ocupan los primeros lugares en los gastos de farmacias, de hospitales o de servicios de salud. Se dice que el 30% de pacientes hospitalizados reciben antimicrobianos, tal vez más, dependiendo del servicio. Un 65% reciben antimicrobianos, pero de manera inadecuada, en general. Sí, nos incluimos, no tanto los médicos, el personal de salud, quienes, sobre todo odontólogos, vamos al dentista, me parece que puede estar mal, nos dan nomás cualquier antibiótico, sean críticos, ¿ya? Luego el uso inapropiado, les decía que induce la emergencia de gérmenes resistentes, y pues también es un grupo de uso industrial. Las granjas avícolas, granjas de ganado donde producen carne, que utilizan para mejorar sus resultados antibióticos, para que no se mueran sus pollos junto con la comida antibiótico. Cuando hacía provincia hace años, había una partida de una caja grande de un donativo que se venció y estaba ahí, donde había antibióticos. Había un señor que criaba pollos y él sabía, yo no sabía que había la caja. Viene el doctor, quiero comprar antibióticos. No, pues no es así para vender. Pero tiene una caja donde el otro doctor me daba así. Revisamos y era pues bolsas de ampicilina, pero ya vencida. ¿No? Eso ya no se usa. Pero él me vende, ¿y para qué? Para mis pollos. Y claro, sí, sus pollos se morían menos, pero eso nos lo pasan también a nosotros. ¿No es cierto? Entonces hay que tener cuidado con todas esas cosas. ¿Qué nos queda? Les decía, acabar con esto que llamamos la metáfora de la guerra. No ver a los antimicrobianos como a los microorganismos como nuestros enemigos. No lo son, sino buscar que haya ese equilibrio que comentábamos al comienzo. Que sin necesidad de recurrir a los antibióticos podamos buscar superar algunos problemas infecciosos, no todos. Cuando hay que utilizar, obviamente, son la diferencia entre la vida y la muerte. Pero no ver como que estamos en una guerra contra los microorganismos, nuestra enemiga la Escherichia coli, enemiga número 1 de las mujeres por la infección urinaria, no. Sino buscaremos el equilibrio, un mejor manejo de los antimicrobianos, como para que podamos convivir. La resistencia no sea algo a lo que debemos temer. Van a hablar de resistencia a los antimicrobianos, otras 3 clases por si acaso. Y ojalá entiendan las dudas en práctica. Nos vamos a ver o cuando estemos ahí por el